Ya estoy grabando. Vamos a evitar las quintas y las octavas sucesivas, incluso cuando son por movimiento contrario. Entonces aquí tengo una octava y un unísono sucesivo. Y el ejemplo siguiente es una quinta fa do y otra quinta re la. Incluso cuando son por movimiento contrario debemos evitar eso, por favor. Eso es para que mantengamos el estilo del barroco, que es el que vamos a usar. Debemos evitar las quintas y octavas directas por salto. Por salto quiere decir que si va una de las voces por paso, entonces está bien. Las quintas y octavas directas son cuando yo llego a una octava o a una quinta por salto desde otro intervalo cualquiera. Tenemos que evitar el salto melódico del tritono, pues por ser amelódico es difícil de cantar. Si estuviéramos en el contrapunto instrumental, pues se permite. Y debemos evitar los arpegios dentro de un mismo acorde, porque un arpegio es una versión melódica de un acorde. Y cuando yo hago acordes, lo que estoy haciendo es acompañamiento, no estoy haciendo melodías. Y el contrapunto se trata de melodías. Entonces tengo que evitar hacer porciones armónicas. Perdón. Pero entonces mire lo que dice, evitar los arpegios dentro de un mismo acorde. Entonces, si yo hago el arpegio pero está en dos acordes distintos, ahí como en el segundo ejemplo, entonces está bien, es permitido. Debemos evitar el salto de séptima y cualquier salto que supere la octava. Debemos combinar los movimientos por grado conjunto con los saltos. La melodía debe moverse en ondas, arriba y abajo. Eso es para que digamos que usted es la voz de la contralto. Entonces, si sube y sube y sube y sube, va a llegar al límite superior y va a tener que volver a bajar al registro cómodo. Y si llega al límite inferior, va a tener que subir al registro cómodo. Entonces, las voces siempre van a resultar moviéndose arriba y abajo, como en ondas. Debemos evitar las disonancias compuestas, que son dos saltos en la misma dirección cuando la primera y la tercera nota forman una disonancia. O sea, así. Yo salto de do a sol, es un salto permitido. Y de sol a si es otro salto permitido. Pero entre el do y el si se forma una séptima. Eso estaría mal en el estilo. Estaría bien si fuera, por ejemplo, do sol do. Porque entre el do y el do hay una octava. Entonces eso se permite. Todas estas cosas que no se permiten es porque son difíciles de cantar y de afinar. Entonces eso se evitaba en el contrapunto vocal. Y como el contrapunto empezó en el Renacimiento, que la música era eminentemente vocal, entonces todas estas cosas se fueron heredando, incluso en el contrapunto instrumental. Entonces evitamos estas sonoridades en el contrapunto instrumental, pero es porque queremos respetar el estilo del contrapunto vocal original, pues, el tradicional. Debemos evitar el trítono compuesto, que es cuando la voz dibuja los picos, o sea, los extremos de la melodía, la nota más aguda y la nota más grave, se forma un tritono. Eso se queda en la memoria auditiva y suena disonante. Eso no, digamos que eso no es un problema cuando el sí y el fa están muy separados, porque como es una cuestión de memoria, entonces si están muy separados no importa. Pero si están muy cerca, entonces debemos evitarlo. El último compás de todas las especies en todas las voces es siempre una redonda. Aquí comenzamos con el repaso de lo que son las especies a dos voces.
Entonces comenzaríamos por la primera especie, que es nota contra nota. Cuando tenemos nota contra nota, los intervalos solo pueden ser consonantes, no pueden haber intervalos disonantes. Las consonancias son el unísono, las terceras mayores y menores, la quinta justa y las sextas mayores y menores. Siempre tiene que existir independencia melódica. No va a poder existir independencia rítmica porque la figuración va a ser la misma para que sea nota contra nota. Pero entonces tiene que haber independencia melódica. Si una voz sube, que la otra voz baje. Si una voz salta, que la otra se mueva poco. No se debe repetir nota, a menos que sea un salto de octava. Entonces no repitan nota sucesiva como sol, sol. No, repítala si es un salto de la octava. Sol, sol, octava arriba o sol, sol, octava abajo. Reserve el unísono y la octava para el comienzo y el final, porque usted viene a dos voces y entonces el contrapunto está formando intervalos consonantes, pero entonces hay un sentido de armonía. En el contrapunto siempre va a haber la sensación de armonía, la percepción de la armonía, porque hay sonidos que pertenecen a un mismo acorde. Entonces yo tengo do y mi que pertenecen a un mismo acorde, o do y la, y entonces eso suena consonante, pero hay una percepción armónica. Entonces hay que tratar de evitar el unísono y la octava en la mitad de la frase, porque si usted viene abierto y de pronto se cierra en un unísono, ahí se pierde la percepción armónica y eso pues va a sonar vacío. El unísono y la octava pueden reservarse para el comienzo y el final, así como en el órgano, que siempre comenzaba al unísono y se iba abriendo. Entonces uno puede comenzar al unísono al principio o a la octava y terminar al unísono o a la octava en el final, si quiere. Eso es primera especie. Entonces, mire los intervalos que usé. Primera, una primera, terceras y sextas. Habría podido usar quintas también. Y la idea es que las voces se mueven distinto. Por lo menos la línea, por eso les dibujo esas líneas ahí, para que vean que es un poquito distinta. No tiene que ser exactamente contraria todo el tiempo. Por ejemplo, al final hay dos terceras paralelas, pero se permiten. Las terceras y las sextas paralelas se permiten, desde que sean pocas. Está clara la primera especie. Sí, profe. Todos. Sí, profe, sí. Listo. Si voy rápido, me dicen y volvemos a repasar o lo que sea. Profe, ¿usted me puede comentar de nuevo lo de evitar el tritono? Estaba como hace dos presentaciones. Vamos a volver. Perdón. Tranquilo. ¿Dónde está eso? Evitar el tritono compuesto. Eso. Sí. Listo. Evitar el tritono compuesto. Mire, cuando yo diga compuesto, es porque hay una nota metida en la mitad o varias. Entonces, tenemos que evitar el tritono normal, que es saltar de si a fa o de fa a si. Pero también el compuesto, que es que entre el si y el fa, usted meta más notas. Como aquí en este ejemplo que tenemos si, la, fa. Por eso es compuesto, porque hay otras notas metidas en la mitad. El tritono compuesto se forma cuando la nota más aguda y la nota más grave de un pasaje cercano forman un tritono. Eso se debe evitar porque en la memoria uno recuerda mucho los picos,
los extremos. Entonces va a haber una percepción de disonancia. Eso se permitiría si la melodía fuera, digamos, do, si, la, fa, porque los picos ya serían do y fa. Entonces ahí no habría problema. Gracias, profe. Listo. Entonces, en este ejercicio, repito lo que habíamos dicho ahorita al comienzo. El primer acorde y el último tienen que representar la armonía de primer grado. Por eso aquí está do, do y aquí está do, mi, porque estamos en do, mi, sol. Ese acorde tiene que ser do, mi, sol. Y el penúltimo acorde siempre tiene que ser sol, si, re o si, re, fa, que son los acordes dominantes. Entonces aquí tengo si y re, como si fueran parte de un sol 7 en primera inversión. El resto de acordes, o sea, los compases 2, 3, 4 y 5, pueden ser libres. Segunda especie, dos notas contra una. Entonces, el cantus firmus siempre va a estar en redondas, que puede ser la voz de abajo o la voz de arriba, pero el cantus firmus siempre va a estar en segundas, en blancas. Y la segunda especie, que es la voz ¿qué dije yo? El cantus firmus va a estar en redondas. Y la segunda especie, que es la voz en blancas, va a comenzar siempre con un silencio de blanca. La primera nota después del silencio siempre tiene que ser consonante, o sea, 1, 3, 5 o 6. Las dos blancas de cada compás pueden ser consonantes. La primera blanca de cada compás será siempre consonante, pero la segunda puede ser disonante cuando sea una nota de paso. No me pueden hacer bordaduras, no me pueden hacer apoyaturas, no me pueden hacer escapadas, no me pueden hacer anticipaciones, nada. La segunda blanca de cada compás únicamente puede ser disonante cuando sea una nota de paso. Siempre tendremos que evitar los paralelismos incorrectos de octavas, quintas, unísonos, etc. Se puede repetir nota solo en el paso de un compás al siguiente. O sea, de la segunda blanca a la primera blanca del compás siguiente. Ahí se puede repetir nota. Ojo acá. Resulta que en el segundo compás tenemos re y fa, que son consonantes. Ahora, re y sol es disonante, pero es una nota de paso. Mire que está ubicada entre dos consonancias. La nota de paso es una nota en escala que está ubicada entre dos consonancias a distancia de tercera. Entonces, esta es una nota de paso que en este caso es disonante. Pero esta otra nota de paso que tenemos acá en el antepenúltimo compás no es disonante, pero sí es una nota de paso, porque está entre dos consonancias a distancia de tercera. Lo mismo de ahora. El primer acorde es do mayor. Aquí tengo do y sol. El último acorde tengo do, do, porque es también de do mayor. Y el penúltimo acorde representa la armonía de sol mayor. Mire, sol, si, re. Ahí está. Entonces, cuando los dos sonidos cuando las dos blancas son consonantes, pueden saltar, mire. Yo puedo saltar. Pero cuando vaya a ser una disonancia, tiene que ser por paso. Siempre tiene que ser una nota de paso.
¿Sí escucharon eso? Sí, profe. Listo. ¿Tenemos dudas con la segunda especie? No. No se Sigamos. repite nota nunca, ¿cierto? Eso era lo último que decía. Que se pueda repetir nota, Nota, no. pero en el cambio de compás. Ok. Miremos aquí otra vez. Digamos que aquí tengo, ¿qué? No hay ningún caso en el que pueda repetir nota. Digamos que en este compás, re con fa, yo podría, en vez de haber hecho esta nota de paso, podría haber hecho un la para que me quedara re fa la. Y ese la se puede repetir acá para que quede fa la re. O sea, podría repetir nota si es de la segunda blanca a la primera blanca del compás siguiente. ¿Está claro? Gracias. Listo. Tercera especie, 4 notas contra una. Entonces, el cantus firmus siempre va a estar en redondas. Pero la voz de la tercera especie, que es la voz que está en negras, comienza siempre con un silencio de negra. Cualquier disonancia que aparezca tiene que hacer parte de una fórmula ornamental. Las fórmulas ornamentales son la nota de paso simple y doble, la bordadora simple, la bordadura doble, la cambiata, la anticipación. No se permiten las apoyaturas. No es que no se permitan. Recuerden que todas estas reglas son reglas de estilo. No es que si usted lo hace entonces está mal. No. Es que simplemente se sale del estilo. ¿Listo? Siempre evitaremos los paralelismos incorrectos. Y como en la especie anterior se puede repetir nota en el paso de un compás al siguiente, o sea, de la cuarta negra a la primera negra del compás siguiente, yo puedo repetir nota. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Vamos en orden. Vamos a mirar el primer compás. Recuerden que la armonía del primer compás es do mayor. Entonces aquí las notas tienen que ser do mi sol. Aparece una disonancia que es la séptima. Pero ¿cómo aparece? Como una bordadura. Entonces yo puedo meter cualquier disonancia si hace parte de una fórmula ornamental. Ahí está bien. Ahora estamos metiendo una nota de paso, porque este acorde es si, re, fa. Entonces el do que aparece aquí es una nota de paso. Está bien. Ahora, este acorde es... Ah, bueno, aquí hay una quinta, mire, un intervalo de quinta. Eh, Tenemos que ver siempre que las quintas lleguen bien. Entonces, ¿cómo llegó esta? Por movimiento directo, pero una de las dos va por paso. Esta va por paso. Entonces está bien. Aquí hay dos notas de paso. El re y el mi, solo que esta no es disonante, pero esta sí es disonante. Aquí hay una bordadura doble porque las notas son mi sol do o mi sol si, y entonces este fa y este la son notas extrañas, bordadura doble. Y aquí hay un tritono compuesto que usted tiene que evaluar si le parece que está mal o le parece que está bien. Yo lo puse ahí porque me despisté. Usted, yo habría tratado de evitarlo si lo hubiera visto, pero no lo vi sinceramente. Entonces tengo acá, mire que aquí hay, la nota más bajita aquí es un fa.
Y la nota más aguda acá es un si. Solo que aquí baja hasta re. Pero entonces como que en estos dos compases sí se alcanza a escuchar el tritono compuesto. Lo que pasa es que no suena mal porque aquí este fa hace parte de un fa mayor, entonces este es un sonido consonante. Esa es la justificación. Yo por eso no me lo pillé, porque es que no se escucha mal, porque este suena consonante. Sonaría mal si esto fuera un quinto grado, porque sonaría el si fa muy disonante. Entonces, si una de estas dos notas es consonante, no me parece que suene pues como tan grave. ¿Tenemos alguna duda de la tercera especie? Bueno, profe, ¿no puede repetirlo de la cambiata? La de... Esta Ah, no, es mentira, pues eso ya lo estudiamos, sí. frescos que todo eso lo vamos a repasar muchas veces, pero entonces aquí le voy a mostrar. Esta es una cambiata. Esta de este, ¿sí están viendo el mouse? Sí, Listo. La cambiata es una fórmula de 5 notas. Siempre para poder hacer una cambiata, usted tiene que verificar que empiece en tiempo fuerte o en parte fuerte. Entonces, puede empezar en el primer tiempo o en el tercer tiempo. Y la primera y la última nota tienen que ser consonantes y tienen que estar a distancia de 1 grado. O sea, si este es un fa, aquí tiene que acabarse en sol y tiene que ser consonante. Entonces, si yo veo que este es consonante y este es consonante, entonces puedo hacer la cambiata. La cambiata siempre comienza así. Si es ascendente, como en este caso, comienzo segunda hacia arriba, luego un salto de tercera y un descenso con nota de paso. Siempre segunda, tercera y movimiento contrario en nota de paso. Eso es una cambiata. ¿Listo? gracias. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Cuarta especie. La cuarta especie son las síncopas. Esta es una especie que se estudia en blancas. Entonces el cantus firmus siempre va a estar en redondas. Y la cuarta especie va a ser la voz en blancas, que comienza siempre con un silencio de blanca. La primera nota después del silencio es siempre consonante y se liga. La primera blanca del compás siguiente o de cada compás siempre va a estar ligada desde atrás. La segunda blanca de cada compás se liga hacia adelante. Perdón. Si la primera blanca del compás es consonante, la segunda blanca puede saltar a otra consonancia. Pero si la primera blanca del compás es disonante, tiene que resolver por paso, preferiblemente hacia abajo, pero tiene que resolver por paso. Nunca, jamás de los jamases. La segunda blanca del compás puede ser disonante, nunca. Al menos no en este estilo, recuerden. Cuando hay reglas es porque estamos delimitando el estilo. No repita nota en el mismo compás. Entonces, primer compás representa la armonía de do mayor, entonces por eso tenemos aquí do y sol. Esta primera blanca siempre tiene que ser consonante y la segunda blanca de cada compás siempre tiene que ser consonante, pero la primera blanca puede ser consonante o disonante. Si es disonante, como en este caso, porque viene ligada desde atrás con un sol, mire, re y sol es una cuarta y la cuarta es disonante en el contrapunto. Tiene que resolver por paso,
preferiblemente hacia abajo. Entonces aquí resolví hacia abajo, se volvió una tercera, está perfecto, se liga. Ahora esta primera blanca es consonante con este fa. Entonces eso quiere decir que puede saltar a cualquier sonido que forme un acorde con fa. Entonces fa la do o fa la re, cualquiera de esos. Yo podría haber saltado a un la aquí o a un re. Salté a un do, lo ligo. Do con mi es consonante, como es consonante puedo saltar. Lo ligo. La con sol es disonante, como es disonante tiene que resolver por paso. Preferiblemente hacia abajo, resuelvo por paso. Lo ligo. Si con fa es un tritono disonante, tengo que resolverlo por paso, preferiblemente hacia abajo. Pero si lo resuelvo hacia abajo sería un mi. Y este acorde no tiene mi porque este acorde es sol, si, re, fa. ¿Se acuerdan? Entonces tiene que resolver hacia arriba. En ese caso, cuando usted no puede resolver hacia abajo porque el acorde es otro, tiene que resolver hacia arriba. ¿Está Profe, claro? hacia abajo tampoco se podría porque quedaría disonante, ¿no? Sí, mi. Sí, pues tampoco Está se bien. podría, pero supongamos que se pudiera. No se podría, no solo porque es disonante, sino porque no es del acorde. Listo, profe. Ahora, hasta ahí vimos lo que es la escritura a dos voces. Cuando se escribe a tres o más voces, se piensa es en acordes. Se piensa en acordes triados o en acordes con séptima. Ya no se piensa en intervalos. Las séptimas se consideran sonidos extraños al acorde, a menos que el acorde sea un acorde con séptima. O sea, suena raro. Pero si yo voy a hacer sol 7, yo puedo hacer sol con la séptima como una nota de paso o una bordadura o cualquier cosa. O puedo hacer como lo hacía Bach, que a veces hacía las séptimas como si fueran sonidos estructurales, como si hicieran parte del acorde. Entonces, aun siendo un sonido disonante, él lo consideraba un sonido del acorde. ¿Qué pasó? Ya. Las triadas pueden aparecer incompletas, porque si hay una duplicación en una de las dos voces, pues la triada va a quedar incompleta. A cuatro voces, Profe, que si puede sí, aceptar por favor a Daniela. listo. No se preocupen si no les está quedando toda esta información retenida. Esto es una introducción. Todas estas reglas y todas estas indicaciones las vamos a ver en la práctica, en la partitura, y vamos a estarlas mencionando todo el tiempo. Esto es apenas una introducción. A cuatro voces se duplica un sonido de la triada. También se podrían, si hay más duplicaciones, entonces el acorde puede quedar incompleto. Aunque, pues si usted tiene cuatro voces y tiene que hacer tres, no hay necesidad de hacer acordes incompletos. Procure que le queden completos los acordes cuando está escribiendo a cuatro voces. Los acordes en estado fundamental se pueden usar todos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, menos el séptimo grado, porque el séptimo grado, si usted lo piensa en estado fundamental, si, re, fa, queda con un intervalo disonante que es ese si, fa. Entonces, el estado fundamental del acorde disminuido no debe usarse. Si se usa como se usan todas las disonancias. Yo puedo usar cualquier disonancia que sea resultado de una fórmula ornamental, que sea resultado de una nota de paso, de una bordadura, de una apoyatura, de una cambiata, etc. Entonces yo podría
Hacer el acorde de séptimo grado en estado fundamental si es consecuencia de una nota de paso o una bordadura, etc. En primera inversión se pueden usar todos los acordes y en segunda inversión ninguno. Pero repito, no es que no se pueda usar, sino que tiene que ser resultado de la ornamentación. Mezcla de especies. La mezcla de especies es un estudio, es una práctica en la que vamos a hacer varias voces que tengan cada una la misma figuración. Entonces vamos a tener un cantus firmus en redondas y vamos a hacer, digamos, dos voces más. Las mezclas de especies siempre se hacen a tres voces mínimo. Una voz con el cantus firmus, otra voz, por decir algo, con segunda especie y otra voz con tercera especie. Entonces es una manera de practicar las técnicas. Ya les dije que se hace mínimo a tres voces. El cantus firmus más dos voces en especies diferentes. Por ser a tres o más voces se piensa en acordes y no en intervalos. La idea es que usemos un solo acorde por compás, aunque se podrían usar dos. Las voces se distribuyen por niveles en el registro, así como en el coro. Digamos que la soprano entonces tiene que respetar el carril de la soprano. La contralto tiene que respetar el carril o el nivel de la contralto, etc. Siempre se piensa en estratificación. Estratificación es esa distribución por niveles. Cualquier voz puede ser el cantus firmus, que va siempre en redondas. Sin embargo, las figuraciones más cortas suelen ir arriba y las más largas abajo. Entonces, si usáramos todas las especies, sería negras en la soprano, blancas en la contralto, blancas sincopadas en el tenor y redondas en el bajo. Las combinaciones en cualquier orden son cantus firmus con segunda y tercera especie, cantus firmus con cuarta especie y tercera especie. Debemos evitar la combinación de las dos especies en blancas porque presenta algunas complicaciones técnicas. No es que no sea posible, sino que es un poco más difícil. Entonces, no combine la segunda y la cuarta especie sola, siempre deben ir con la tercera especie. No use la misma especie en dos voces diferentes. Esto es una práctica, es un ejercicio. Cuando escriba, digamos que vamos a escribir tres especies diferentes. Escriba primero la especie con figuras de mayor duración. Entonces, si usted va a hacer cuarta especie y tercera especie, escriba primero la cuarta especie, que es en blancas ligadas. Y por último, escribe la figuración en negras de la tercera especie. Siempre tenemos que cuidar que no hagamos paralelismos incorrectos y tenemos que cuidar los encuentros disonantes. Un encuentro disonante es cuando usted tiene, digamos, en una voz tiene una nota ornamental, o sea, una nota extraña al acorde. Y en la otra voz hay un sonido estructural del acorde, pero que chocan nota contra nota. Entonces esos encuentros disonantes deben evitarse. Es preferible hacer, si abajo hay una nota ornamental, ponga otra nota ornamental arriba cuando están chocando nota contra nota, para que respetemos las reglas de la nota contra nota, que es que los sonidos deben ser consonantes. Eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces, dice, cuide los encuentros disonantes. Entonces, por ejemplo, acá estamos en do mayor,
¿cierto? Esta nota que es ornamental, este re, mire que es consonante con este sol. O sea, yo puse cuidado a que la nota ornamental fuera consonante con esta que está chocando nota contra nota. Aunque esto es dos contra una, entonces se podría hacer disonante. Pero el encuentro, el choque de estas dos es consonante. Aquí hay un choque en estas dos y esta es ornamental, pero es consonante, la mi. Aquí hay un choque de estas dos, pero es A y es ornamental, pero es consonante, miren, do, mi, etcétera. Em, Miren que en la contralto, repetí nota en el cambio de compás, aquí en este punto. Mi, mi. Se puede repetir nota cuando es en un cambio de compás. Y listo. Ese es el repasito por encima de los conceptos de las especies. Ya lo que podemos hacer es ejercicios prácticos en la partitura. Pero hasta ahí, ¿qué dudas tienen? No, profe, yo sé que la clase se está grabando, pero esa presentación también puede ser compartida. Sí, lo que pasa es que no sé cómo. Porque yo traté de subirla al Moodle y no fui capaz. No, Pero pero de pronto tiene que darle por tarea, o hay un más. Pues no sé, yo utilizo el muro de la autónoma, pero pues no lo he explorado, pero yo voy a revisar. o sea, lo que digo es que esta presentación está en un formato que es Keynote y no fui capaz de subir ese formato de Ah, archivo entiendo. Profe, y si lo exporta a video de A pronto. PowerPoint, desde el Keynote se puede exportar a PowerPoint. Muestra a ver, exportar a PowerPoint. Una Listo. preguntita, ¿ese contenido no es el mismo que está en el PDF de repaso? Sí, Ah, bueno, gracias. sí, Ah, no, pues, eso es cierto, sino que aquí está como mucho más resumido. Porque es que lo que yo quiero hacer es un video. Les voy a mostrar. O sea, yo hice esas presentaciones, era para hacer un video. Mire, yo les muestro el que les hice a los de Contrapunto 1. La armonía se encarga de disponer sonidos simultáneamente, de manera que la estructura vertical conforme un complejo sonoro predefinido, coherente y estructurado. Así, se prefiere que la conducción de la... Entonces lo que yo quería era hacer un videito y subírselos ahí, pero yo les puedo compartir la presentación, así como él dice, la exportamos a PowerPoint y se la subo al Drive. Listo. gracias. Gracias. Gracias, profe. Bueno, veamos un poquito de lo que tenemos que ver en este semestre, que es, la idea es que pudiéramos ver fuga, pero pues lo primero es que tenemos que aprender a hacer imitaciones. Entonces veamos de qué se trata las imitaciones. Abramos el final. Mientras están ahí se pueden parar, estirarse. Si tienen que ir al baño, vayan. Cuando quieran que hagamos una pausa, hacemos una pausa.
¿Sí ven el final? Sí, profe. Y lo escuchan. También. Listo. Entonces, supongamos que tengo esta idea principal. Entonces, lo que voy a hacer con esto es que la paso para otra hoz y la puedo poner en la misma nota, pero en diferente octava. Y eso es una imitación. Eso es una imitación. Ahora, la imitación puede comenzar antes, por decir algo. Así, mire. ¿Se entienden? Esas son imitaciones. O cuando uno compone un canon. Entonces, eso es lo que está haciendo, son imitaciones. La imitación puede ser, hagamos algo bien simple. La imitación puede ser directa. Mire. En voces distintas, pero entonces la imitación es directa. La imitación puede ser exacta. Entonces, en la imitación exacta, por ejemplo, esta es exacta, pero no tiene que estar en las mismas notas, sino que los intervalos sean los mismos. Entonces aquí hay segunda mayor, y aquí también segunda mayor, mire. Esa es una imitación exacta, solo que estamos haciéndola en otra nota. Esta no sería exacta. Esta es inexacta porque aquí hay un tono, y aquí hay un tono, medio tono. Entonces esta es inexacta. ¿Está claro? Sí. Listo. Eso es una imitación directa. También se puede hacer una imitación contraria. Imitación contraria es, esta sube mientras que esta baja. Y puede ser contraria exacta o contraria inexacta. En este caso, esta será exacta o inexacta. Muchachos, Es inexacta. es exacta por los intervalos. Mire, aquí hay un tono, y aquí hay un tono, y aquí hay un tono, y aquí hay un tono. Entonces es exacta. Ah, qué pendejo, es Inexacta, que lo leí en sol. inexacta es cuando los intervalos son distintos. Por ejemplo, acá, medio tono, tono. Entonces ahí es inexacta. Las dos sirven, las dos funcionan. Lo que pasa es que tienen colores distintos porque la exacta pues suena mucho más parecido a la original. La imitación también puede ser retrógrada. O sea, así. Retrógrada quiere decir que este motivo, si usted lo lee de izquierda a derecha, es este mismo motivo, pero leído al revés, como si aquí hubiera un espejo. Imagínense que aquí ponen un espejo vertical y entonces queda este mi pasa para acá, este re pasa para acá y este do pasa para acá. Esa es una imitación retrógrada. En este caso es exacta.
mire que las figuras también se retrogradaron. No solo las notas, sino las figuras. Finale tiene unas herramientas muy chéveres por aquí en plugins. Scoring and Arranging Canonic Utilities. Entonces aquí usted puede hacer todas esas, por ejemplo, yo quiero que me copie esto retrógrado. Entonces le activo aquí y le digo aplicar. Y él me lo voltea solo. Para que usted no se tenga que poner a escribir todo el retrógrado. Y hay otra que se llama retrógrado contraria. Retrógrado contraria sería a ver, esta. Sí. Entonces, mire, vamos a leer esta. Vamos a leer esta de aquí hasta acá. Do, re, mi. Y son un tono, ¿cierto? Y es ascendente, ¿cierto? Ah, entonces este sería descendente. Así. Porque este se va a leer al revés. O sea, si este se lee de izquierda a derecha, este se lee de derecha a izquierda. Si este sube, este baja. Ojo, baja porque lo estoy leyendo desde atrás, desde aquí. Desde aquí baja hasta aquí. ¿Listo? Eso se llama retrógrado contraria. O cangrejo, también le dicen imitación cangrejo. Entonces, esas son las imitaciones desde el punto de vista melódico. Desde el punto de vista rítmico, las imitaciones pueden ser por aumentación. Por ejemplo, esta. Mire que es lo mismo que acá, pero el ritmo se duplicó. Entonces esto se dice por aumentación. Entonces yo puedo hacer una imitación directa por aumentación. Y puede ser directa exacta o directa inexacta. Por ejemplo, ahí está. Directa inexacta por aumentación. Podría ser contraria exacta. Podría ser contraria inexacta. Podría ser retrógrada exacta, retrógrada inexacta. O cangrejo inexacta, lo que sea. Ahí todas las combinaciones que se le ocurran. Pero entonces rítmicamente puede ser por aumentación o por disminución. Esto es por disminución de valores. Si esto eran negras, entonces pasan a ser corcheadas. Si esto es la blanca, pasa a ser una negra. No todas las voces tienen que estar disminuidas en duración. Podría ser así. Solo las negras se convirtieron en corcheadas. Y esta sigue siendo una blanca, pero sigue siendo disminución de valores. Y lo otro es la síncopa, que es que el motivo aparece desplazado. Si este comienza en un tiempo fuerte, este comienza en un tiempo débil. Entonces el motivo ahí está sincopado. Yo puedo combinar la síncopa con la aumentación, con el retrógrado, con el contrario. Puedo combinar todas las imitaciones. Y el otro es, desde el punto de vista rítmico, se llama interrupción, que es que en vez de hacer do, re, mi, yo hago do, interrupción, re, mi. Entonces, ¿para qué se hacen todas estas cosas? ¿Para qué se hacen todas esas imitaciones y que desplazamientos y que reducciones y que yo no sé qué? Eso se hace para que cuadre con el cantus firmus. Si hay una cosa que no cuadra, usted la puede desplazar, la puede extender la duración o la puede recortar la duración. Si no le cuadra al derecho, usted lo cuadra al revés.
Si no le cuadra contrario, entonces lo hace retrógrado, etcétera. Todos son recursos para que sea más fácil cuadrar la música con el cantus firmus. Entonces, en vez de complicar las cosas, lo que hace es que facilita el trabajo. Las imitaciones facilitan un poco el trabajo. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Muchachos, Perdón, profe, ¿podría volver a explicar, porfa, la del cangrejo? listo. Primero, entendamos lo que es el contrario, la imitación contraria. Si este sube, entonces la imitación tiene que bajar, ¿cierto? Eso es contrario. Si el contrario lo hacemos retrógrado, o sea, este mismo que hicimos acá, este contrario, lo voy a hacer retrógrado, o sea, lo voy a escribir al revés, quedaría así, ¿cierto? Entonces ahí quedó retrógrado y contrario al mismo tiempo. Entonces esto se llama imitación cangrejo. La idea es que lo que usted le da de izquierda a derecha, o sea, si este se lee así, entonces va a ser igual a este, pero leído al revés. Pero no igual, igual, sino igual contrario. O sea, este es do, re, mi, entonces este es mi, re, do, leído al revés. ¿Sí entienden? Sí, Sí, profe. gracias. Voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Denme un momentico. Pues bien, amor, ya voy saliendo para circulación. Bueno, démoslo así. Escuchen este contrapunto. Muy sencillo. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. A ver si me entienden. Voy a escribir esta notica, la voy a pasar para acá. Para acá. Esta notica la voy a pasar para acá. Esta la voy a pasar para acá. ¿Sí entienden la progresión? Esta. Sí, profe. Ahora, esta la voy a pasar por acá. Esta la voy a pasar por acá. Esta la voy a pasar por acá. Y esta la voy a pasar por acá. Pasemos esto aquí a la octava para que sea mejor. Entonces ahora, esta, voy a escribir lo que falta acá, ¿sí o no? Entonces para escribir lo que falta acá voy a coger esta. Esta la voy a pasar por acá. Luego sigue esta. La voy a pasar por acá. Luego sigue esta. Re, mi,
fa, sol, Esta es retrógrada solita, ¿cierto? No. do. Perdón, un momentico. Escuchemos. Entonces, ¿cómo suena? Suena bien. ¿Y qué recurso utilicé? La imitación, porque saqué estas voces de aquí, las saqué de aquí. Entonces estoy haciendo imitaciones, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál imitación me resultó acá? Resulta que esta melodía es esta misma al revés. O sea, mire, do, mire acá, do, mire, do, do, si, si, la, la, sol, sol, do, do, si, si, do, do, re, re, la, etcétera. Mire, mi, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do. Ahí está. Entonces, esto se llama canon retrógrado. Lo que acabé de hacer ahí. Digamos que no es complicado, pero tiene su técnica, obviamente. Y lo primero que yo tuve que pensar es que tuve que imaginarme cómo se iba a acabar. O sea, cuando yo escribo este compás, me estoy imaginando cómo se va a acabar. Entonces, esta voz va a ser la voz de arriba. Entonces yo quería que sonara la si do, que fuera bien conclusivo. Entonces lo escribí aquí al revés. Entonces cuando escribí este, en realidad me estaba imaginando era este. Ya después de que yo tenga el comienzo y el final, entonces hacer estos es más fácil. Hacer este. Este compás es prácticamente libre. Y ya lo que hago es escribir entonces como así. O sea, si esta voz empieza acá, después va a seguir por aquí, en esta dirección. Y si esta empieza por acá, después va a seguir así, en esta dirección. Todo eso está en los PDFs que les subí al Moodle. Está la explicación de todas esas técnicas. Esto es solo para mostrarles un ejemplo. Ahora, ¿cómo sería invertido? A ver, yo pienso. Re, mi, fa, mi, la, sol, fa, mi. La, sol. Estoy mirando acá. O sea, la, entonces aquí puse un sol. Mi, entonces aquí tengo que poner un do. Ya les explico por qué. Si, la. ¿Qué? Si, la, mi. Eso. ¿Qué? No, no. Esto es una negra. Entonces, esto también es una imitación porque lo saqué de acá. Pero resulta que lo saqué con una fórmula. Yo no sé si se dieron cuenta que aquí decía la, entonces aquí puse sol. Aquí decía mi, aquí puse do. Estaba pensando en una fórmula en la que los intervalos me cuadren exactamente. Miren, esa fórmula es que usted coge la escala mayor desde re. La coge subiendo y la coge bajando desde re.
Entonces, lo que esté en re se va a quedar en re. Lo que esté en mi se va a convertir en do y viceversa. Lo que esté en fa se va a convertir en si. Lo que esté en sol se va a convertir en la. ¿Eso para qué es? Para que los intervalos queden exactos. Mire que de aquí a aquí hay un tono, de aquí a aquí también, de aquí a aquí hay medio, de aquí a aquí también hay medio, de aquí a aquí hay uno, 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 medio, medio. Entonces cuando yo respeto esto, mire que aquí teníamos un la y lo convertí en un sol, porque mire aquí está la tabla, la sol. Entonces cuando yo hago eso me queda cangrejo, me queda retrógrado contrario. O sea que si yo leo esta, mire que esto comienza bajando. O sea que si yo leo esta al revés, tiene que comenzar subiendo, mírelo. ¿Sí ve? Si lo leo desde acá atrás, ahí va subiendo. Entonces, esta es una imitación, un canon cangrejo, canon retrógrado contrario. Y es imitativo. ¿Y eso para qué sirve? Pues eso sirve para que uno limite el material creativo y lo duplique con material técnico. Entonces eso hace que la música suene muy coherente porque esto salió de aquí atrás. Entonces tiene mucho sentido. Pero hay mucha variedad. Entonces no suena monótono. Para eso es que sirve la técnica. El compositor novicio trata de componer todo a punta de imaginación. Y entonces lo que pasa es que le quedan un poco de ideas ahí que no quedan conectadas entre sí. En cambio, el compositor técnico, experimentado, utiliza este tipo de recursos para que el material nuevo tenga mucho que ver con el material original, con el material inicial. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. ¿Qué dudas tienen hasta ahí, por favor? Listo, entonces les recomiendo que por favor estudien el material del Moodle, que por lo menos lo vayan hojeando. Tienen que encargarse de su autoconocimiento. Y lo otro que les iba a decir es que las clases vamos a tratar de hacerlas de 1 hora y media, porque todos tenemos más clases y necesitamos descansar. Entonces las clases las voy a hacer de 1 hora y media. La universidad autorizó que la presencialidad se redujera un poco, pues mientras que estemos trabajando en virtualidad. Para eso es que creamos las aulas de Moodle, para que el tiempo que vamos a descansar sea porque ustedes lo van a aprovechar en la casa leyendo todo ese material complementario. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bueno, entonces yo creo que por hoy podemos dejar ahí. Cualquier duda me escriben al WhatsApp o me Sara, escriben. ¿nos puedes compartir la grabación por Moodle, por favor? Sí, no sé cómo se hace, pero yo intento. Listo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que yo la descargo porque es que el Moodle tiene muy poca capacidad. Ve el Zoom. Entonces yo la descargo y se la subo al Drive y se las comparto. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, profe, gracias a ustedes. Que descansen. Chao. Profe, si Sí. bien se hablaba del material del muro,
hay como un patrón para seguir o es hojear todo. Es que creo que es mucho. No, como está por temas, entonces lo que vayamos viendo, por ejemplo, hoy vimos un repaso de las especies. Entonces léase los documentos que tienen repaso de las especies ahí. Comenzamos a ver imitaciones, entonces léase alguno de los documentos de imitaciones para que vayan teniendo los conceptos claros. Son PDFs muy cortos. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, si me necesitan, estoy a sus órdenes. Que descansen. Gracias, profe. Profe, no hay tarea. Bueno, hay que leer, pero no hay tarea. No, no hay tarea. Hay que leer. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.